Buenas tardes, saludos. Esta sería la sesión de Lewis Mathison. Entonces, igual que con McCabe Thiel, les voy a dejar aquí les voy a dejar un JPG con las ecuaciones y con los apuntes que hagan en esta sesión. Pero Lewis Mathison es un método que es demasiado, digamos, algorítmico y que no tiene absolutamente nada de método gráfico. Entonces, por lo tanto, casi que con estas ecuaciones y con la explicación que les voy a dar con el Excel van a estar bien. Eh, Nada más algunas consideraciones de Lewis Mathison. Se puede suponer volatilidad relativa constante o se puede ir corrigiendo. En este caso vamos a suponer una constante, la volatilidad relativa a lo largo de la torre. Luego no se consideran los balances de energía, o sea, calor sensible y mezcla despreciable, entalpías de cambio de fase iguales, igual que McCabe-Thiel. Y sobre flujo molar constante. Eso significa que el flujo de líquido, digamos que baja por toda la zona de rectificación, se mantiene igual. Igual el flujo de vapor que sube por toda la zona de rectificación se mantiene exactamente igual. Y lo mismo con la zona de agotamiento. Entonces, reduje aquí el algoritmo a unos cuantos pasos. Esos pasos son, primero, estimar la distribución en destilados y fondos, puede ser con Fensk y ningún componente puede estar ausente. Eso, bueno, eso es la estimación de la distribución de cuánto de cada componente se va, digamos, por el destilado y cuánto se va en el fondo. Eso me dijo la profesora Julie que ustedes ya sabían hacerlo, entonces nos vamos a saltar ese paso. Pero lo que deberían de tener al final de ese paso es la concentración de cada compuesto en fondos y la concentración de cada compuesto en destilados. Y es importante que ni uno solo de los compuestos dé cero, porque si no el método no funciona. Digamos, eso se refiere, ningún componente puede estar ausente. Ahora, calcular el alfa promedio. Para calcular el alfa promedio necesitan saber cuánto es el alfa. Recuerden la volatilidad relativa en la parte de arriba de la torre y en la parte de abajo de la torre. Y para hacer el promedio de esos, lo que hacen es raíz de alfa de arriba por alfa de abajo. Ese sería el promedio geométrico. Entonces, igual me indicó la profesora Juliana que ustedes ya saben hacer eso. Entonces vamos a partir de que ya tenemos los alfas promedio para cada uno de los componentes. Entonces vean, este es el cuadrito, este es el ejemplo del trabajo final, pero el semestre pasado. Entonces deberían partir aquí, tener los componentes, tener cuánto se alimenta, la suma, tener el z, tener el alfa promedio. Vean que el alfa promedio les debería dar 1 para el heavy key. Y voy a marcar aquí el light key y el heavy key son estos dos. Y aquí está. Ok. Y la concentración en fondos y la concentración de destilados. Entonces, de ahí es donde deberían partir. El criterio de cambio de plato es muy importante. Ese es el criterio de cambio de rectificación, más bien, a agotamiento. Ese ahorita lo voy a explicar, pero lo voy a marcar aquí como en dorado. Es que dorado, oro, a lo que tenemos que llegar, amarillo claro. Bueno, y pues, digamos que eso es dorado. Sí, dorado. So, bueno, entonces, el tercero sería hacer balances para calcular flujos en rectificación y agotamiento. Para esa tercera parte, bueno, para aclararles, este es el método de Lewis Mathison partiendo del condensador. O sea, este es el método de Lewis Mathison empezando para toda la parte de rectificación. Entonces, aquí están los balances para obtener quién es L y quién es V. Recuerden que el L es la cantidad de líquido que va dentro de la torre, pero en la zona de rectificación, y V es la cantidad de vapor, igual dentro de la torre, en la zona de rectificación. Entonces, si tienen cuánto es el flujo destilado y cuánto es la relación de reflujo, que yo sé que si lo tienen, es muy fácil, es nada más hacer estas multiplicaciones, ¿verdad? Aquí están los balances también para la zona de agotamiento, pero por el momento no lo vamos a usar porque es el algoritmo para rectificación. Ahora, lo cuarto
Bueno, aquí entonces ya tendríamos quién es L y quién es V, digamos, a partir de esos balances. Eso es muy fácil. Lo cuarto sería calcular las líneas de operación para rectificación y agotamiento para cada componente. Aquí lo voy a corregir un momento porque estamos en rectificación nada más. Entonces voy a dejar solo rectificación. Y ese punto 4 va a ser con esta fórmula. Si ustedes recuerdan, McCabe-Thiele tenía líneas de operación para rectificación y línea de operación para agotamiento. Pero la línea de operación era mediante un balance general. La diferencia de este método es que vamos a hacer un balance por cada uno de los componentes. Entonces, el y sub i, o sea, el y del componente sub i en la etapa n más 1 es igual a L entre V. Por eso es importante aquí tener este cálculo, L entre V, que me queda eso, 0.714 por x sub i, o sea, x del componente sub i en la etapa n. Vean que es uno menos que la etapa n más 1. Más d entre v por z. Ok. Entonces lo siguiente sería que ustedes hagan un cuadro para calcular las líneas de enriquecimiento. Entonces yo lo hice así. Componente, cada uno de los componentes, el y n más 1 es igual a este valor, 0.71, que es L entre V, que ustedes ya lo pueden calcular, por x sub n, aquí está x sub n, más el intercepto, que sería d entre V por z. Este z también es un z sub i, por cierto. Este es z sub i. Entonces, por eso también yo calculé aquí quién es D entre V. Ven, lo primero que hice después de hacer los balances fue calcular entre L entre V y D entre V, porque ya sabía que los iba a usar aquí. Entonces, vean que todas las pendientes son exactamente iguales, porque todas las pendientes son en L entre V. Todos los interceptos son distintos, porque los interceptos son D entre V, que es igual para todos, pero multiplicado por cada uno de los zetas. Entonces con esto ya tenemos pues, las curvas de operación. Eh, la parte 5, ya ahorita les voy a explicar cómo hacer todo el algoritmo, digamos. Pero primero me interesa ir paso por paso. Empezar por el condensador Y de plato 1 y se calculan las composiciones de equilibrio. O sea que la parte 5 ocupa un algoritmo para calcular las composiciones en equilibrio. Y, y ya les voy a explicar qué es este juego, porque el resto del algoritmo es nada más ir calculando parte 4, parte 5, parte 4, parte 5, para cada una de las etapas. Entonces, las composiciones en equilibrio, primero hay que calcular K sub R, que eso es un parámetro que se saca de la sumatoria de todos los y sub i's entre todos los alfa sub i's. Eso ustedes lo van a tener, ya les digo el ejemplo cómo lo van a tener. Y después calcular cada x sub i que está en equilibrio con este y sub i. ¿Cómo? Con esta fórmula. En que es y sub i entre alfa i sub r entre k sub r. Este k sub r es nada más un parámetro intermedio que no me importa. Entonces nos vamos aquí al diagrama de la torre y ya les voy a explicar qué es este juego. El paso 5, bueno, vean que después el paso 6 es con x del plato 1 se usa la curva operativa para calcular y del plato 2. O sea, el paso 6 es usar la ecuación que se sacó en el paso 4. Paso 6. Ajá. Usar ecuación del paso 4. Ok, entonces en realidad es entre el paso 5 y el paso 6 que vamos a ir alternando, digamos. Entre estos dos ese es donde se va a ir haciendo el algoritmo de resolución. Entonces veamos qué significa el paso 5. El paso 5 es calcular, tenemos los yes, y sub 1, y sub 2, y sub 3, etc. Y con esos yes vamos a calcular los x en equilibrio. Entonces la relación que hay entre estos dos es un equilibrio, porque esto es un plato. Entonces esto es un equilibrio.
Y para hacer esto, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el paso 5, que es el que tiene las ecuaciones de equilibrio. Ok, y una vez que tenemos los x, queremos ver qué tanto le suelta este x al vapor que viene de abajo. Entonces, para ver qué tanto le suelta ese x al vapor que viene de abajo, vamos a usar la ecuación que sería el balance de masa. Entonces, esta ecuación sería el paso 6, que es usar la ecuación que sacamos en el paso 4. Entonces, balance de masa. ¿Ok? Y pues para ver, digamos, el equilibrio entre este y y este x, como los dos vienen de la misma etapa, están los dos en equilibrio, entonces vamos a utilizar el paso 5 de nuevo. Y así hasta llegar, hasta terminar la zona de rectificación. No sabemos cuántos platos tiene la zona de rectificación, por lo tanto vamos a tener que usar un criterio de paro, pero ya casi les explico el criterio de paro. Entonces, ¿de dónde partimos? Yo les aconsejaría lo siguiente, que pongan todos los componentes, que pongan una que sea suma y que pongan aquí n igual 1, refiriéndose a la etapa 1, digamos, que es con la que vamos a empezar. Entonces, ¿quiénes son los y en el n, en el 1, digamos? En la etapa 1, y sub 1 y, digamos, por cada componente. Entonces, esa pregunta es, ¿quiénes son estos yes? Todos los y sub 1. ¿Quiénes son estos yes del plato 1? Esos yes del plato 1 son exactamente los mismos que el destilado. Porque este se viene por aquí. Se viene por aquí. Esto es un condensador total en la mayoría de los casos. Y se viene y se distribuye aquí. O sea, se condensa completamente, entonces la composición de X de destilado se mantiene exactamente igual a la de Y de destilado. La composición de X de destilado ustedes ya la tienen desde el principio, eso era como el paso 1. Me parece que era la estimación con Fensk de cómo se distribuye. Entonces estos Y sub is son nada más los X de destilado. Ok, ya tenemos estos. Y ahora vamos a tener que aplicar el paso 5. El paso 5, el de equilibrio. Entonces lo primero es sacar este parámetro que se llama K sub R, que es la sumatoria de todos los Y sub is entre alfas. Entonces para eso sería bueno tener en esta misma tabla los alfas, que ustedes ya calcularon como en el paso 2. Entonces son exactamente estos mismos alfas. Entonces vean que yo ocupo los Y sub i entre alfa. Entonces, ¿qué es esto? Y sub i entre alfa, ¿verdad? Simple. Ocupo K sub R. K sub R, que es la sumatoria de todos los Y sub i entre alfas. Entonces ya tengo este K sub R. Es este valor, 0.44377. Ok. Entonces ya tengo esto, K sub R. Ahora para calcular los X sub is, es Y sub i entre alfa entre K sub R. O sea, todos los Y sub... Perdón. Aquí. Es cada uno de los Y sub is entre alfa. O sea, cada uno de estos. Dividido entre la sumatoria esta que saqué. Entre este K sub R. Una comprobación de que vamos bien hasta el momento es que si ustedes suman todos estos X sub i, les debería dar 1, ¿verdad? Porque es un X sub i, ¿verdad? Ahora, este 14 que está aquí lo voy a dejar en dorado porque es lo del criterio de dónde parar. Que ahorita les explico. Entonces, hasta el momento pasamos, ya logramos calcular a partir de todos los Y's del plato 1 sub i, los X del plato 1 sub i, mediante la ecuación de equilibrio. Ahora, para pasar de los X1 a los Y sub 2, necesitamos la curva de balance de masa, que es la curva que se saca en el paso 4, pero que es la que está escrito, digamos, en el paso 6. Que el paso 6 dice, con X del plato 1 se usa la curva operativa para calcular Y del plato 2. Ok. Entonces, con
X del plato 1 se usa la curva operativa, balance de masa, para calcular el Y del plato 2. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Ya aquí, como sería el plato 2, entonces yo pongo encima un n igual 2 y es importante ir cuantificando cuántas veces hacemos esta iteración. O sea, ya pasamos del plato 1 al plato 2. Cada vez que aparece y de nuevo en el algoritmo, tenemos que poner n igual 2, n igual 3, etc. Entonces vamos a ver el cálculo de esa y. Es nada más m, que es este que yo tenía ya en la curva, por x, que es literalmente x, más b, que es este. Y listo, lo hago para cada uno de los componentes. Otra comprobación de que vamos bien, la sumatoria de todas las y's me deberían dar 1, porque es una composición, ¿verdad? Y entonces ya con estos y sub n sub i, tendríamos estos, los y del plato 2 de cada uno de los componentes. Y ahora lo siguiente sería calcular el x de equilibrio. Y para calcular el x de equilibrio me devuelvo al paso 5. Otra vez calcular el k sub r, que es la sumatoria de todos los y's entre alfa. Y otra vez calcular el x sub i, que es los y sub i entre alfa entre el k sub r. ¿Ven? Y otra vez tiene que sumar 1. Y con esos x sub a uso la curva y vuelvo a calcular los y. Uso exactamente la misma curva, porque siempre es la misma curva para rectificación. Y con esos vuelvo a calcular los x, etc. Y así se va el algoritmo. Entonces, el algoritmo necesita un criterio para parar. Y el criterio es el siguiente. Vamos a ver, el criterio, leámoslo primero. Criterio para detenerse. Razón del Aiki y Hebiki en el plato se vuelve menor a la de alimentación. Este criterio solo sirve si es líquido saturado. Si es vapor saturado o una mezcla, hay que usar un criterio que es con las entalpías. Pero bueno, por el momento tenemos o sea, para el trabajo final, de hecho, tenemos el caso más simple. Es nada más una ecuación más complicada la que habría que usar para sacar el criterio. Pero por el momento el criterio es este. La relación entre el z del light key 0.25 y el z del heavy key 0.2 es 1,25. Entonces, en la parte de arriba de la torre, como yo los estoy separando, esa relación tiene que ser mucho mayor. Y de hecho, si yo me fijo en la parte de arriba de la torre, aquí está, saco la relación entre el x del light key y el del heavy key, y es 14, o sea, 14 veces más light key que heavy key. ¿Qué es lo que debería pasar? Porque en la torre yo estoy concentrando el light key, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces, en la etapa 2, vuelvo a sacar esa relación. 2.78, ok, todavía está más grande que 1.25. Ok, entonces todavía no he llegado al plato de alimentación. Vuelvo a hacer el algoritmo para el plato 3 y me da 1.1. Ok, ya me dio menor. Entonces, ¿eso qué significa? Que la alimentación está entre el plato 2 y el 3. O sea, viene la relación 14, 2 y 1. Y en algún momento entre este 2.78 y este 1.1 tiene que estar 1.25. Entonces, entre el plato 2 y 3 está la alimentación. Y listo, ahí se termina el algoritmo de rectificación. Lo que pasa es que si consideráramos que la alimentación está todavía más acá, significa que va a haber una discontinuidad, digamos. Eso es lo que estamos evitando, la discontinuidad. Lo que me da la continuidad en ese balance de masa es que esta relación está aquí en medio de estas dos. Y si no, habría un punto en donde la torre, en lugar de concentrar el light key para arriba, debería desconcentrarlo, digamos. Si seguimos el algoritmo. Y eso no tiene sentido.